Hola, ¿qué tal? Esperando que se encuentren muy bien. Los veo, bueno, me ven nuevamente. El tema de hoy vamos a trabajar de manera muy breve. Es un tema muy interesante y corresponde a las categorías de la historia. Como sabrán y como ya platicamos en la clase anterior, la historia pues siempre va a ser referente a todo lo acontecido en un momento pasado. Para su estudio necesita de determinadas categorías. Esas categorías ayudan a lo que es la explicación de algún determinado hecho o suceso histórico. Para su estudio, en este caso, el libro nos menciona cuatro categorías, que en este caso sería el espacio histórico. ¿Qué quiere decir espacio? Quiere decir el lugar en donde el acontecimiento se llevó a cabo. El siguiente sería el tiempo. Siempre es importante, dentro de una de las categorías de la historia, siempre es importante saber cuándo sucedieron los hechos, porque nos explican y nos dicen determinada información, pero a veces es confuso. En cuestión de lo que es historia de México, a muchos les preguntas cuáles son los personajes de la revolución y cuáles son los personajes de la historia y perdón, de la independencia y los confunden. Dentro de lo que es el tiempo histórico, igual confunden las fechas de la revolución con las fechas de la independencia. Se saben a lo mejor algunas fechas, pero lo invierten al igual que los personajes. Y eso es muy importante. Siempre que estemos hablando de algún acontecimiento o de algún fenómeno o algo, suceso o algo histórico, debemos de saber en qué momento sucedió y en dónde sucedió, porque a veces suele pasar como un chisme, lo decimos y todo, pero no sabemos exactamente, pues sabemos que es alguna época del pasado, pero no sabemos con exactitud a qué fecha, o no sabemos qué acontecimiento fue primero y qué acontecimiento fue después. Entonces, por eso es importante conocer el espacio que corresponde a lo que es el lugar geográfico en donde sucedió determinada situación o acontecimiento o suceso histórico. El tiempo, ¿qué quiere decir? El año, las fechas en las que este acontecimiento se llevó a cabo. Posteriormente tenemos otra categoría que sería el sujeto histórico. ¿Qué es el sujeto histórico? El grupo social, el individuo, la persona o hasta cierto punto la comunidad que vivió ese fenómeno o ese suceso que se está investigando o se está analizando. ¿Qué tiene que ver esto? Pues si nosotros no sabemos quiénes participaron, suele pasar lo que les acabo de decir, la confusión de personajes, ya sea en la independencia confundir con la revolución o la revolución confundir con personajes de la independencia. Por eso es importante conocer al sujeto, a los personajes que actuaron o que sobresalieron en determinado acontecimiento o hecho histórico. ¿Qué es el proceso histórico? Esa sería la última categoría que nosotros vamos a revisar. El proceso histórico sería el conjunto articulado. El proceso histórico es todo lo que sucedió, todo lo que aconteció en determinado momento. Muchas veces no sabemos qué fue primero, si la conquista o el virreinato, y es importante conocer por fechas o por tiempo que primero fue la conquista, porque primero se tuvo que haber llevado una conquista, una invasión de territorio, en donde fue que los españoles salieron victoriosos. Eso sería el primer acontecimiento. Y posteriormente, una vez ya conquistado el territorio, vino lo que es el virreinato, el traer a su gente a la tierra conquistada para poder poblar. Entonces, si nosotros analizamos el proceso histórico, proceso es el orden en el que sucedieron los hechos y eso es importante tenerlo en cuenta. Les voy a presentar la pantalla con una información y se las voy a ir explicando.
Nos dice, el conocimiento histórico es fundamental para explicar el presente. La historia nos permite conocer cuáles fueron las causas que originaron estos problemas y cómo se manifestaron con el paso del tiempo. Para lograrlo utilizamos una serie de categorías y conceptos o instrumentos que funcionan como análisis del pasado. ¿Cuáles son estos instrumentos? Pues los que les acabo de mencionar, que son las categorías que nos permiten el estudio de la historia. Una de ellas, que es la que les mencioné, es el hecho o acontecimiento histórico. Nos dice, es el suceso en particular protagonizado por los seres humanos ocurrido en un tiempo y lugar determinado. Es eso, un hecho o un acontecimiento histórico. Si nosotros vamos poniendo determinadas cosas, pues nos vamos a dar cuenta a qué se refiere. ¿Sale? Luego tenemos, después del hecho o del acontecimiento histórico, podemos encontrar lo que es el sujeto histórico, que es lo que yo les decía, quiénes hacen la historia, qué personajes o quiénes son los protagonistas de determinado movimiento. Aquí, por ejemplo, la pantalla nos pone Emiliano Zapata, nos pone a Venustiano Carranza, a Pancho Villa, a don Porfirio Díaz. Estos personajes, pues, pertenecen a un determinado hecho, pero ellos fueron partícipes y protagonistas de ese. Ellos fueron sujetos históricos de ese proceso histórico. ¿Sale? Posteriormente tenemos lo que es el tiempo histórico. ¿A qué se refiere? A cuándo sucedieron los hechos. Si nosotros vemos lo que yo les decía, primero fue un ejemplo que les voy a poner exactamente con lo que es historia. Primero fue el poblamiento de América. Posteriormente fue la separación en tres espacios, Oasis América, Árido América, Mesoamérica. Luego, pues se analiza lo que es el tema de Mesoamérica y de ahí viene la conquista. Después de la conquista, la colonia, después de la colonia, el virreinato, después del virreinato viene lo que es la Nueva España, después de la Nueva España viene lo que es la independencia, el porfiriato, y ahí vienen una serie de sucesos que se van encadenando de acuerdo a las fechas. Por eso todas esas fechas tienen un tiempo o corresponden a lo que es el tiempo histórico. ¿Sale? Después de lo que es el tiempo histórico, también vamos a analizar lo que es el proceso histórico. ¿A qué se refiere lo que es el proceso histórico? Es el conjunto de los acontecimientos, lo que yo les decía. Son distintos hechos históricos relacionados entre sí que pueden durar muchos años, décadas o siglos. Los procesos históricos buscan explicar las transformaciones políticas, sociales, culturales y económicas por las que atraviesan las sociedades. Fíjense en este aspecto. Todo lo que nosotros vivimos, el proceso, es el conjunto de situaciones que se van viviendo a lo largo de un determinado tiempo. Y es ahí donde tienen relación todas las categorías que les acabo de mencionar. Todas esas categorías se tienen o se deben de tomar en cuenta para lo que es el estudio de la historia. ¿Sale, vale? Es un tema súper interesante, bonito, si nosotros sabemos abordarlo. Ahora, van a llevar por ahí una tarea, van a realizar un mapa mental con el tema de esta página que es de la 347 y 348. Un mapa mental. ¿Qué quiere decir? Con imágenes representar la explicación de esos cuatro incisos: espacio histórico, tiempo histórico, sujeto histórico y proceso histórico. ¿Vale? Eso es lo que tendrían de tarea para esta semana, un mapa mental, apoyándose en la página, repito, 347 y 348 de su libro. ¿Sale? ¿Vale?
Espero que les haya quedado clara la información. Les mando un abrazo bien, bien cálido de manera virtual y los veo o me ven en el próximo video. Hasta pronto.